Notimundo Estelar. Información inmediata. El crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal son algunos de los principales desafíos de seguridad que enfrenta el país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública, para hablar sobre el combate al crimen organizado. Lamentablemente, los índices recientemente publicados apuntan a Ecuador como uno de los países que ha reprobado en esta lucha. Pero ¿qué se debe hacer en adelante? Vamos a analizarlo. Wagner, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Oxlo, una buena noche a quienes ven y nos escuchan. Sí, yo creo que la situación de violencia sigue incrementándose, pero desde mi punto de vista es una respuesta a todo el trabajo que se está haciendo, porque realmente cuando a los delincuentes se les topa en su parte más delicada, hay una respuesta y hay una reacción. Y por lo tanto yo creo que si sigue la presión como la estamos haciendo, con otras cosas adicionales que hay que hacer, de a poco irán cediendo y podremos tener mejores días libres de violencia, Fausto. Pero los números no acompañan, y me refiero concretamente al reciente estudio realizado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y es considerado Ecuador como el quinto país con mayor penetración del crimen organizado en el mundo. Está solo por debajo de Myanmar, Colombia, México y Paraguay. Esto ha generado preocupación. Esto también es quizá un llamado de atención. Tal vez las políticas, las estrategias no son las correctas o no están dando el resultado que esperamos. Fausto, yo creo que sí, en la coyuntura está dando resultado, porque realmente se le ha dicho al crimen organizado: aquí estamos. Aquí el Estado ecuatoriano para defenderse y actuar contra ellos. Lo que sí hay que tener claro es que tenemos 3 amenazas declaradas por el Consejo de Seguridad Pública del Estado: el crimen organizado, narcotráfico, armas, lavado de dinero y todo eso, la minería ilegal y los actos terroristas. Cuando es una amenaza, quiere decir que tienen el poder tal para poderle enfrentar a las fuerzas del Estado. Y no hablamos solamente de militares y policías, estamos hablando del sistema judicial. Estamos hablando de la legislatura con las leyes que posiblemente nos faltan. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación. Y entonces, en un país que desde mi punto de vista quedó desinstitucionalizado y que de a poco vamos recuperando la fortaleza de esa institucionalidad, que en términos militares se llama poder nacional, tenemos lo que está pasando, pero se ha ido incrementando el crimen, pero ha ido mejorando las capturas de personas, de sicarios, de cabecillas, de droga, y eso hace que ellos tengan una reacción. ¿Qué es lo más crítico en esto, Fausto? Permite un segundo más terminar. Es que nosotros estamos peleando solos. Y este es un crimen internacional, igual que la globalización. Ahora queremos firmar algún convenio con los Estados Unidos que nos permite... ¿Pero usted cree que estamos peleando solos? Estamos peleando solos, Fausto. El presidente Petro, con respeto al pueblo colombiano, no le importa la producción de cocaína, no le importa. La misma revista Semana dijo en el mes de agosto que ellos han perdido el control de su frontera sur. Pero bueno, eso únicamente refiriéndonos al caso colombiano. Seguramente al caso venezolano será similar, pero en lo más cercano, Perú, tenemos también Chile haciendo lo suyo, el resto de países de la región haciendo lo suyo. Lamentablemente, en los países que había mencionado hace un momento, están con peor calificación, si se quiere, México, Colombia, que es nuestro vecino, Myanmar, que está completamente al otro lado, Paraguay, pero no es una pelea únicamente que la estemos librando solos, salvo las excepciones de los países que hemos mencionado. La estamos haciendo solos, Fausto, porque hoy vamos a entrar a una consulta el día domingo, precisamente para que venga la cooperación. La Conferencia de Seguridad de América en el año 2003, hace 22 años, ya hablaba de estas amenazas. Hablaba de terrorismo, de narcotráfico y todo eso. Y ahí se hablaba de que la única forma en que los países íbamos a salir era en conjunto a hacer cooperación. Pero la pregunta es, ¿qué cooperación tenemos de Colombia? Siendo uno de los países que son responsables de lo que nos pasa. El presidente Uribe por el 2005 tenía, entre lo que se hizo, la fumigación, la erradicación manual, cerca de 40,000 hectáreas. Hoy día hay cerca de 300,000. Perú, Bolivia. Le escuchaba las elecciones que va a haber el domingo en Chile
Y uno de los candidatos, especialmente el candidato de derecha, dice que va a poner 3,000 personas, que va a luchar contra el crimen organizado. Quiere decir que uno de los países más tranquilos ya está llegando allá el crimen organizado, porque realmente es un ataque a toda Latinoamérica. Entonces, lo que yo he hablado, ¿qué es? Si ya tenemos con Estados Unidos, por poner un ejemplo, un enemigo común, en este caso el cartel de los soles, y por nuestra parte también le hemos logrado que ellos le pongan como enemigo a los lobos y a los choneros, ya tenemos un enemigo común. ¿Qué tenemos que hacer? Busquemos cooperación y lo que se llama hacer una coalición, no una alianza. La alianza es de largo tiempo, permanente. Una coalición para en este problema puntual ver cómo lo que tú acabas de decir, Fausto, Colombia, Perú, Chile y los otros países que están cerca de nosotros, cómo luchamos cada uno en nuestro territorio, cómo nos apoyamos unos a otros con diferentes formas, con la cooperación para que lo que sume, que haga el Ecuador, sume en Colombia, sume Perú y algún día podamos pacificar la región, Fausto. Habrá que hacer algún mea culpa, sin embargo, tomando en cuenta que en enero del 2023, cuando se pensaba que iba a comenzar un año difícil, un año complicado, quizá lleno de violencia sin precedentes para entonces, se hablaba de 22 bandas de delincuencia organizada. Hoy hablamos, según los registros, de al menos 37 organizaciones criminales transnacionales que operan no solo en nuestro país, y ahí en eso hay que dar cierta razón respecto del problema que es global. No obstante, el mismo informe, el mismo estudio de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada habla sobre la reacción del Estado frente a estas amenazas, la resiliencia, y ahí también hay una deuda pendiente, porque la reacción no es quizá la correcta, algo está pasando, algún mea culpa habrá que hacer, porque los números no nos acompañan, 22, ahora 37, y supuestamente avanzamos. Lógicamente, Fausto, tenemos que hacernos un mea culpa, y ahora, y hace 4 años, y hace 15 años, no hicimos el deber, como se llama, para tenerle fortalecido al poder nacional que llamamos, para poder enfrentar estas amenazas. Se anticipó. Yo recuerdo por el año 2001 estuve en el Carchi y hoy hablaba acerca de qué está pasando. Pensamos que el proceso de paz en Colombia iba a ser la panacea y que no iba a pasar absolutamente nada. No nos preparamos y nos quedamos desinstitucionalizados. Nos cayó el COVID, nos dejó mucho más débiles. Y de pronto tenemos que enfrentar el sistema carcelario que no tiene una claridad de que es de rehabilitación social. No detenerles a las personas ahí presos, porque no ganamos nada con eso. Hay que rehabilitarles. No fortalecimos la UAFE. Y fuera de esos organismos que son los que luchan contra el crimen organizado, en el país hay un alto nivel de corrupción que no permite que las instituciones se fortalezcan. Pero la otra cosa que hay que hacer, Fausto, es tener una política de Estado. ¿A dónde queremos llegar? Que todos los ciudadanos conozcamos, públicos, privados, empresas, medios de comunicación, los ciudadanos de a pie, cuál es la política de Estado y que hayamos identificado bien las causas coyunturales y estructurales internas. Pero ¿por qué no tenemos política de Estado? ¿Por qué no tenemos política de Estado? ¿Por qué no tenemos una política de Estado? ¿Por qué no podemos identificar una? Eso es lo que hay que pedir al gobierno. ¿Qué nos está pasando? Pongo el ejemplo de Esmeraldas, Fausto. Fausto se hizo 2 fuerzas de tarea conjuntas ahí, estuvo el general Eboyer, estuvo el general Rodríguez, y se pacificó la provincia. Hoy la provincia no es parte del cuadro de mando integral de líneas rojas de la delincuencia. Está Manabí, está Guaya, está Los Ríos, está El Oro. Y ya Esmeraldas ya está en 6º o 7º lugar. Pero la pregunta es, ¿le hemos volcado al Estado a solucionar los problemas de desarrollo que tiene Esmeraldas? La pregunta es, ¿qué tenemos en Mataje? ¿Qué tenemos en San Lorenzo? De tal manera de que las personas mañana se levanten y digan, tengo trabajo, mis hijos tienen escuela, mis hijos tienen salud, tengo aquí el MIES del apoyo, tengo el Banco del Estado que me apoya para la producción. Porque si eso no sucede, ¿de qué nos sirvió pacificar con la fuerza coercitiva del Estado? Se pasan a Colombia, si no tienen que comer, tienen sus necesidades básicas insatisfechas, ¿cierto? Y al otro lado les pagan $15 por cada saca de hojas de coca. ¿Qué tan difícil es lograr cambiar la dinámica de vida en estos sectores del país? Porque eso es un discurso que hemos escuchado, yo por lo menos más de 20 años de recorridos cuando hemos llegado a la frontera. Eso es un problema que se ha identificado no de ahora, desde hace varias décadas,
y no ha sido resuelto. No hay alternativas. La gente no tiene más que, no tiene sino como alternativa trabajar para estos grupos en las labores relacionadas o vinculadas de alguna u otra forma al narcotráfico. No tiene ningún tipo de opción, mucho menos turística, ni que se diga. Lo mismo nos está sucediendo en las partes de los suburbios de Guayaquil, Fausto, o en otras partes del suburbio. ¿Qué tan difícil es? Es que tenemos que hacer presión del Estado, tenemos que poner un plan de seguridad integral que tenga, como digo, una política de Estado que, en este caso, con el CANI, haya presión de la fuerza coercitiva. Luego de eso hay que fortalecer para acabar con la minería ilegal, con quien cobra oro. Tenemos que tener una ley de precursores para evitar que el cemento se vaya a Colombia para macerar la hoja de coca. Tenemos que mejorar la aduana, tenemos que mejorar el Arcón. Y adicional a eso, tenemos que llevar los elementos que son, desde mi punto de vista, los que van a sostener esta paz. Educación, salud, deportes, etcétera, etcétera, etcétera. En el norte, como bien lo dices tú, hubo un intento con Udenor. Recordarás en la época del presidente del presidente Gutiérrez. Terminó en nada. Después hubo un intento igual que se hizo con el Plan Colombia, que íbamos a hacer un plan Ecuador para la frontera. Terminó en que a los mineros artesanales se les daba una zaranda que costaba $300 y que con esos tenían que hacer minería ilegal, minería artesanal, no ilegal. Pero si ellos pueden comprar una maquinaria. Y últimamente lo que se ha tratado de hacer es volcarle al Estado hacia arriba, pero llegamos a un momento y nos regresamos. Tiene que haber una constancia porque el control del territorio nacional no se lo hace solamente con Fuerzas Armadas ni policía. El control del territorio nacional se le hace con todas las instituciones del Estado. Porque ¿de qué sirve, como digo, que tengamos militares si no hay educación, no hay salud, no hay deportes? ¿De qué sirve que también tengamos todo eso si no hay los militares? Entonces, tiene que institucionalizarse el sistema de seguridad que tenga dos conceptos. Desarrollo para que tengamos recursos para gastar en seguridad y seguridad para que pueda haber desarrollo. Y eso es lo que desde mi punto de vista nos está debiendo el gobierno, que tenemos que tener un plan coherente, que nos diga a todos cuáles son los plazos, las metas a tener y a dónde queremos llegar. Porque sí, se está atacando, pero me preocupa el resto del apoyo en ese concepto de seguridad integral. Integral quiere decir, Fausto, que nos están atacando a los 17 millones de ecuatorianos. No es al gobierno. Uno de los elementos constitutivos más graves que está siendo afectado es la población. Somos 17 millones de ecuatorianos, Fausto. Perdón. Importante resumir en todo esto que es la falta o la no presencia del Estado, que es lo que causa también es parte del problema por el que atravesamos. Nuevamente, Wagner, gracias por haber estado con nosotros, gracias nuevamente. Fausto, solamente pido que en este domingo no hay que decir si votan sí o no, cada uno tiene una conciencia, eso es soberanía, pero pedirles a los ecuatorianos que hagan conciencia. ¿Qué queremos hoy y qué queremos mañana? Y ahí está para discernir. Si doy mi voto a favor o en contra, mañana yo voy a ser responsable. Importante sobre todo que haya responsabilidad. Nuevamente. Responsabilidad. Así es. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública, hablando sobre cómo combatir el crimen organizado en nuestro país. Lo que falta es presencia del Estado y eso es evidente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.